Bienvenidos a Planeta Cero, serie de podcasts sobre el mundo del misterio. Dirige y presenta José Ángel Pastor. Puedes contactar a través de nuestra página Planeta Cero en Facebook. Esperamos que disfrutes con el apasionante tema que te presentamos hoy. Pues aquí estamos nuevamente en Planeta Cero. Bienvenidos a nuestro podcast. Ya sabéis, alrededor del mundo del misterio. Hacía unos cuantos programas que no escuchábamos esa intro con la voz de Cristina, que nos ha acompañado durante buena parte de este trayecto que hoy nos trae hasta un programa un tanto especial. Me refiero al trayecto de Planeta Cero desde sus inicios. Hoy hemos recuperado la voz de Cristina, pues para recordar un poquito todos esos programas y rendirle también un cierto tributo a ella que ha estado colaborando con este programa, con este podcast durante bastante tiempo. Todo esto, el hacernos tan sentimentales y hablar de estas cosas, de estos recuerdos, y como podéis ver los que nos estáis siguiendo en YouTube, el tema de hacer hoy, de querer hacer un programa de vídeo, pues todo esto se debe, lógicamente, como ya habréis podido colegir, a que hemos llegado al programa número 100 de Planeta Cero. Y pues no tengo en particular nada preparado que comentaros, algo especial, salvo ciertamente hacer un repaso a todos estos programas por encima. Lógicamente no vamos a meternos de lleno en los anteriores 99 programas, pero lo cierto es que ha sido una andadura bastante interesante, que comenzaba ya por mediados de 2018, si mal no recuerdo, y que poco a poco iremos un poco explicando también cómo comenzamos este asunto de Planeta Cero y el por qué nos metimos a hacer esta serie de programas que han ido avanzando bastante, desde unos programas bastante primitivos con los que nos iniciamos y que eran prácticamente de prueba. Tampoco es que ahora sean mucho menos primitivos, pero es cierto que nos hemos ido adecuando con los tiempos, viendo lo que le gusta más a nuestros seguidores, lo que no les gusta, añadiendo algunas cosas, quitando otras. Vamos a tener en el podcast de hoy, ya os podéis imaginar que no vamos a hablar de ningún tema misterioso en particular, y de muchos al mismo tiempo, porque los vamos a repasar prácticamente todos por encima. Pero no vamos a hacer un monográfico sobre ningún tema de misterio. Simplemente en este programa 100 yo quería hacer un homenaje a los anteriores programas y a todos los colaboradores también, o la mayoría de los que han pasado por aquí. Vamos a tener a unos cuantos de nuestros colaboradores habituales o personas más representativas como invitados a través del vídeo. También si no podemos con alguno de ellos hacerlo a través del vídeo, pues de forma telefónica. Queremos tener a unos cuantos invitados, pero antes de contactar con ellos, pues yo me voy a poner manos a la obra. Tengo aquí una lista con los 99 anteriores programas, y es muy interesante porque he estado dividiendo un poco las temáticas de los programas. Había quien me decía, los programas de Planeta Cero se suelen dividir en Segunda Guerra Mundial, en viajes y en fantasmas. Y digo, bien, es una forma de verlo, pero creo que hay unas cuantas cosas más. En cierto modo hay un poco de razón en esto, porque el tema, desde luego, que más hemos tocado aquí en Planeta Cero ha sido la Segunda Guerra Mundial. No solamente, como algunos dicen, es que usted está solamente interesado en los nazis, solo habla de los misterios nazis. Cierto es que el bando del eje pues ha tenido bastante protagonismo en los programas que hemos realizado en torno a la Segunda Guerra Mundial y sus misterios, pero también el bando aliado, desde todas sus perspectivas prácticamente. Aquí tenemos un cierto listado con estos programas sobre la Segunda Guerra Mundial. Hemos hablado de nazis muchísimo, los nazis en la Antártida, por ejemplo la ciudad subterránea de Rize, que sí que fue un programa de investigación que hice yo con el viaje en particular in situ.
eh, las bombas atómicas, también del proyecto atómico, el proyecto nuclear de los nazis, el Hospital en la Roca de Budapest, fue otro programa también en relación con esto. Por supuesto, siempre hemos tenido los programas relacionados con el máximo mandatario, con Hitler, que parece que son los más sugerentes y los que atraen a muchísima gente también. Hemos tenido programas de Hitler en Argentina, unos cuantos, también coincidiendo con mi visita a Patagonia, investigando en la zona de San Carlos de Bariloche, pues varios programas a ese respecto. Eh, También, alejándonos, todavía en el bando del eje, pero alejándonos un poco, hemos hablado también de los japoneses. Hemos hablado del bando japonés, con el último soldado japonés, con el señor Yamaguchi, el superviviente a las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Son algunos de los programas que tengo aquí en esta lista y que estoy hojeando. Y hemos hablado también, insisto, del bando aliado. Hablamos del desembarco de Normandía desde una óptica más casi aliada, más que de los alemanes. La batalla de la carretera de Rate, que a mí es un programa que me gustó mucho porque también fue de investigación, de in situ. También fue una zona que visité y es una batalla que tuvieron los soviéticos contra los finlandeses, por ejemplo, y me parece que es un programa muy interesante, una batalla muy poco conocida, lo mismo que la Operación Valentine, que fue la invasión de Islas Feroe por parte de soldados británicos. Bueno, y algunos más, tengo aquí algunos otros temas más. Bueno, Auschwitz, por ejemplo, también parece un tema que lógicamente tenía que salir. Respecto a campos de concentración también hicimos un monográfico sobre Gustav Wagner, que era pues uno de los guardas más feroces, en este caso del campo de concentración de Sobibor. Como veis, muchísimos programas. Si alguno en particular os interesa, pues ya sabéis que todos están tanto en YouTube como en iVoox, que son las dos plataformas que tenemos. Y saliéndonos un poco de la temática de la Segunda Guerra Mundial, pues hay otra que empecé en un momento dado y que poco a poco yo sé que los oyentes se han ido, bueno, los seguidores más fieles se han ido realmente aficionando, ¿no?, al tema de las islas perdidas y misteriosas, que siempre digo, cada vez la verdad es que lo hacía con más asiduidad. Fijaos todas las islas que hemos comentado, o de las que hemos hablado. Bueno, empezando por el archipiélago de Svalbard, que también fue un programa de investigación, ya que es un viaje que realicé. Y bueno, y os comenté, fue uno de los primeros programas, fue el programa número 2 de Planeta Cero. Y os comenté un poco de qué iba, cómo estaba allí el asunto en Svalbard, que estaba abierto al turismo, es una zona que sí que se puede visitar. Pero bueno, lo mismo que esta isla que sí que visité, hubo otras tantas que son islas bastante más misteriosas y algunas de ellas ni siquiera abiertas al turismo, algunas que no está claro si existen. Bueno, tenemos Bouvet, Sandy Island, Clipperton, la isla Devon, Hashima, la isla de Diego García, que fue un programa que tuvo muchísima audiencia, Rockall, Tinian, isla de Attu, Barsa Kelmes, el atolón de Palmira, la isla de Marion y más recientemente Minami Torishima, también una isla japonesa perdida en mitad del Pacífico. Fijaos, ¿no?, la cantidad de lugares, de islas que hemos visitado. Luego también me sale una lista aquí muy interesante de otros temas misteriosos, un poco miscelánea, ¿no? Fuimos juntando, bueno, pues fantasmas, UFOs, un poco de todo, incluso el Loch Ness, lógicamente, con su gran residente como es Nessie. Incluso dedicamos 2 programas al Loch Ness y a su querido monstruo. Hay que decir, como muchos ya sabéis, que Planeta Cero se ubica nos ubicamos en Glasgow, en la ciudad más populosa de Escocia. Y como tal, aunque queremos ser bastante internacionales y el tema de las investigaciones in situ de los viajes a uno y otro sitio pues nos hacen ser internacionales, el caso es que no podemos evitar hablar de lo que tenemos más cerca, lógicamente. Y yo sé que a mucha gente le han gustado estos programas
De aquí, de Escocia, por ejemplo, hemos hecho muchísimos, ¿no? Hicimos el programa de los ovnis en Bonnybridge, el castillo de Dunnottar, también el mausoleo negro de Edinburgh. Insisto, los programas que hicimos sobre el Loch Ness, de Glasgow en particular, también hicimos varios programas. El del Belvedere Hospital, hicimos el de un monográfico sobre Bible John, un asesino en serie, también de Glasgow. Fantasmas de Glasgow, este tipo de programas de fantasmas de una ciudad en concreta. Yo recuerdo que hicimos el de Glasgow, el de Liverpool y el de Dublin, en Irlanda. Hicimos varios. Y bueno, y también un poco los programas más, por así decirlo, problemáticos, que son los programas que, bueno, pues llevaban algún tipo o hablaban de algún tipo de conspiración, ¿no? En este caso, bueno, yo creo que uno de los más escuchados también fue el 11 de septiembre, el ataque al World Trade Center. Eh, Hicimos algunos bastante, pues por así decirlo, exóticos, ¿no? Como el de la conspiración del aceite, que es un programa que yo ni recordaba. El otro día cuando los estuve ojeando dije, caramba, pues, y además me parece un programa muy interesante. Eh, hay otro titulado Nos leen, nos escuchan y nos ven, que ya os podéis imaginar, que habla de cómo somos espiados, ¿no? A través bueno, pues de todas estas nuevas tecnologías, bueno, varios más. Es cierto que yo quise grabar, y ahora sí que vamos a entrar en un tema del cual hicimos varios programas, en concreto 4, que es el tema que en los últimos tiempos parece que está de rabiosa actualidad, que empezamos a tocar desde una óptica bastante neutral, un poco buscando la información, y poco a poco fuimos derivando. No voy a nombrar el tema, porque si nombro el tema, el problema es que este programa que estoy grabando no puede ser subido a la red, a YouTube, por ejemplo. Y lo digo porque esto ya nos sucedió. Como estaba diciendo, comenzamos a hablar de este tema en los primeros programas de una forma medianamente, bueno, dubitativa, ¿no? Un poco buscando la información. Y cuando empezamos a poner en tela de juicio algunas de las informaciones, eh, empezamos a tener menos visiones, incluso algunas misteriosas amenazas, que no tengo muy claro de dónde salieron, y, y luego directamente dos programas que intenté grabar, ya bueno, pues con información bastante directa, además, poniendo en duda o directamente negando muchas de las informaciones que se daban de forma oficial. Estos programas, una vez grabados, mezclados y bueno, elaborados, pues no pasaron la revisión. Así que, bueno, es evidente que hay una censura a este respecto, y yo desde entonces he decidido, para no poner en peligro la serie de Planeta Cero, que me parece que es una serie que debe de continuar, al margen de que se censuren algunos temas, bueno, un tema que ya sabemos todos cuál es, pues bueno, decidí en un momento dado no volver a tocar ese tema, aunque, insisto, hicimos 4 programas al respecto, cuando aún teníamos dudas, no sabíamos muy bien de qué iba la cosa. En cuanto vimos el tipo de falacia en el que se había convertido, pues intentamos desenmascarar el tema, o al menos trasladar las informaciones que teníamos diferentes a la versión oficial, y no se nos permitió. No voy a continuar con el tema, por si acaso. También quería recordar, bueno, aparte de nuestros colaboradores habituales, a los que vamos a tener de aquí a un rato como invitados nuevamente, y me estoy refiriendo por ejemplo, a Enrique Pardo, con el cual grabamos tres programas, y al que vamos a tener en breve. También vamos a tener a nuestro querido Gustavo Maher, con el cual también grabamos unos cuantos programas. Nos gustaría tenerle más a menudo, porque siempre que tenemos a Gustavo Maher en nuestro programa, la verdad es que las visitas y los visionados y audiciones de los programas se disparan. Además son programas muy interesantes, siempre se nos hacen larguísimos. Bueno, es un gran tertuliano. Lo vamos a tener hoy aquí nuevamente, ya os lo aviso. Así que os podéis ir preparando, y además con unas noticias bastante jugosas en cuanto a su podcast y en relación también con el nuestro, pero lo dejo para más adelante. Lo vamos a tener prácticamente al final del podcast de hoy a Gustavo.
Y también otro colaborador que tuvimos al inicio, como fue Quique Benavent, que se descolgó por motivos profesionales. Luego él nos lo explicará, también vamos a hablar con él. Y luego otros invitados ocasionales que tuvimos. Yo voy a recordar ahora los programas que hicimos, además muy buenos programas todos ellos. Uno que hicimos sobre reencarnación y regresiones con un regresionista profesional como es Xavier Aguilar. Un gran programa, de hecho, bueno, hubo gente que me envió algunos mensajes felicitándome por el programa y a Xavier tengo entendido que también. Hicimos también un programa sobre el tema del cráneo misterioso de León, un cráneo muy extraño que fue encontrado en la zona de León, en España, en la península ibérica, y tuvimos a la persona que encontró este cráneo y que bueno, está contando su historia desde hace unos cuantos años buscando explicación a este curioso cráneo. Iván Pérez, que también tiene su propio canal y bueno, que puedes localizar en redes muy fácilmente. También fue un programa muy interesante. También, desde luego, no me voy a olvidar de nuestro querido amigo Abel Basti, el periodista argentino y gran experto en Segunda Guerra Mundial y sobre todo en Adolf Hitler. Abel Basti, que bueno, fue una de mis principales compañías cuando realicé el viaje a Bariloche para hacer la investigación in situ. Estuve allá con él en Patagonia, que es donde reside, y un Abel Basti al que tuvimos aquí como invitado en una ocasión, aunque él, debido a su atareadísima agenda, siempre él nos lo ha puesto bastante difícil, pero ese día lo pudimos tener aquí vía telefónica para hablar en un programa interesantísimo, además, de la descendencia de Adolf Hitler, los hijos de Adolf Hitler. Insisto, fue un programa fantástico que también os recomiendo. Y, y después, en el siguiente programa, tuvimos también a Lourdes Gómez, una periodista que reside en Ciudad de México y con la que estuvimos hablando de una misteriosa aparición de un misterioso personaje casi de leyenda, pero que parece ser que apareció realmente en algún momento dado, como es Mothman, el hombre polilla. Otro también programa realmente interesante. ¿Qué más? Hemos tenido programas más que de misterio, hemos tenido también en ocasiones algunos programas de historia, aunque siempre es cierto que buscando un poco el punto misterioso de la historia, pero tuvimos eh, un programa sobre el descubrimiento de Islandia, quiénes fueron los primeros descubridores de Islandia, lo mismo con América, todos los descubridores precolombinos, lógicamente, que hubo en América, no solo, ahora parece que está muy en boga el tema de los vikingos, lógicamente el tema de Colón siempre es muy recurrente, pero hubo muchos otros visitantes anteriores, incluso desde Europa, desde Asia, desde África. Fue también un programa muy interesante. Estuvimos hablando, nos trasladamos a India en un par de programas para hablar en uno de ellos sobre el Taj Mahal. Ya sabéis que India es un lugar en el que estuve algún tiempo y que me encanta. Me sigo muy atado a India sin ninguna duda. De hecho, en mi vida profesional sigo bastante atado a India, curiosamente. Bueno, pues hablamos sobre el Taj Mahal, uno de los monumentos más representativos del país. Hablamos también sobre Gandhi, uno de los personajes también más representativos. Y otras muchas, otros muchos puntos históricos, ¿no? Como por ejemplo St. David's, la catedral de St. David's en Gales, en el país de Gales. Bueno, tengo aquí una lista de otros muchísimos programas que hicimos. Yo creo que estoy viendo, por ejemplo, el de La maldición de Tecumseh, que también yo creo que fue muy, muy interesante. La ciudad fantasma de Varosha, las ruinas submarinas de Cuba también. Bueno, demasiados programas. Yo creo que después de 100 programas, hoy llegamos al programa número 100. Creo que hemos tenido pues un poco de todo. Y claro, ahora toca hablar del futuro. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, pues vamos a continuar en Planeta Cero, ya os lo adelanto, esto no se acaba aquí, pero también tenemos un pequeño anuncio que haceros, lo vamos a hacer posteriormente. Gustavo va a colaborar en este pequeño anuncio que os vamos a hacer a todos vosotros. Gustavo Mael, que ya os he dicho que va a estar aquí como invitado. Y bueno, ya pues después de esta
pequeña larga introducción que hemos hecho a todos estos programas, yo quisiera hacer una pausa y pasar ya a hablar con algunos de nuestros invitados para que el programa no sea simplemente yo solo aquí hablando de las bondades de todos los programas que hemos hecho. También os tengo que decir que hay algunos pues que quizá no han sido tan buenos y hemos recibido críticas bastante merecidas. Yo siempre digo, las críticas, si son razonadas y merecidas, pues bueno, pues bien acogidas son, desde luego. Las críticas negativas, lógicamente, también hay críticas muy positivas que nos llegan. Y yo quisiera también aprovechar este programa 100, antes de irnos a la pausa que os iba a decir, para, bueno, una vez más, pediros que por favor, si queréis dejarnos comentarios, nos ayuda muchísimo para evolucionar. Sabemos que tenemos seguidores muy fieles que siempre nos comentan. A algunos otros no les gusta dejar comentarios en las redes, prefieren utilizar nuestra página en Facebook también para enviarnos sus comentarios. Bueno, nosotros lo leemos siempre todo. Y por cierto, ahora que hablo de nosotros, se me ha olvidado comentar a nuestro redactor o colaborador fantasma, el hombre que nunca va a aparecer pero que siempre está detrás de todo. Bueno, es colaborador nuestro desde hace algunos programas porque nos ayuda con mucha información, pero bueno, prefiere permanecer en la sombra, como es mi grandísimo amigo John Shepherd. Y los que me conocen bien saben que no puedo tener más aprecio a nadie más que a John, al cual le agradezco muchísimo que nos ayude en la sombra. Y bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa musical, como yo solía decir hace tiempo esto en el podcast. No sé si lo recordáis los que hayáis escuchado podcasts más antiguos, ¿no? Después de esta pausa musical seguimos, y hacíamos muchísimas pausas musicales, hasta el punto de que hay gente que protestaba porque al final perdía el hilo. Bueno, pues las pausas musicales las eliminamos durante un tiempo, pero hoy en el programa 100 vuelven, así que os voy a dejar con una pausa musical y después los invitados. Pues lo prometido es deuda. Estamos haciendo un fantástico resumen de los 100 programas, bueno, en realidad de los 99 anteriores de Planeta Cero, y teníamos que traer algunos de los invitados y colaboradores habituales que hemos tenido, y aquí a mi lado tengo a uno de ellos, el señor Enrique Pardo, como siempre lo presento, desde el noroeste de la península ibérica. Enrique, ¿cómo estamos, hombre? Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de colaborar otra vez con Planeta Cero y recordar quizás algunas pinceladas de esos podcasts que no solo nos llevaron a la temática que el podcast traía, sino cómo fueron poco a poco divagando en otras cosas, como suele ser habitual en Planeta Cero, ¿no? Conspiraciones y ese tipo de cosas que comandan la vida de hoy en día de todos. Bueno, conspiraciones cada vez que hablo contigo, porque fíjate que aquí en Planeta C hemos estado hablando, hacía un repaso antes, vaya, hemos estado hablando de fantasmas, hemos estado hablando de la Segunda Guerra Mundial, que algo de conspiración tiene, pero hemos estado hablando de barcos perdidos, de islas perdidas, y cada vez que, bueno, estábamos aquí repasándolo antes de entrar en esta pequeña conversación, los dos juntos, 3 podcasts que hemos hecho los dos juntos, mano a mano, que se nos han ido a las 2 horas de duración, alguno incluso más de 2 horas, Sí. y todo sobre conspiraciones. Y, bueno, el del Titanic, vamos a ver, el del Titanic fue un poquito más histórico, aunque al final metimos, lógicamente, la posible conspiración que había ahí. Así es. Sí, hombre, sabes un poquito cómo me gusta hacer a mí las cosas, que siempre me gusta jugar con fuentes lo más objetivas posibles, me gusta saber dónde lo saco y con todas esas fuentes siempre intento algo que es muy importante, que es contextualizar el momento histórico. Hay cosas que no suenan raras hoy en día, pero si las contextualizas en ese momento, pues pueden ser extrañas, ¿no? Y pueden ser el caldo de cultivo de muchas cosas. Entonces siempre es bueno y a mí me gusta mucho pues contextualizar las cosas y de ahí
se van entendiendo mucho mejor todas esas cosas. Que por cierto, lo que vamos a hacer, lo que quiero hacer hoy es presentar a algunos de estos colaboradores de una forma un poco diferente a como normalmente lo hacemos, que ya sabes cómo entramos en los programas muchas veces. Soltamos Sí. de qué vamos a hablar y vamos directos. Y nadie sabe quién es Enrique Pardo, solamente que es un personaje que se ubica en el noroeste de la península ibérica, un misterioso personaje que hoy nos habla desde un fondo verde, pero ¿cómo se presentaría Enrique Pardo a sí mismo? Bueno, voy a hacer yo una pequeña presentación. Su tema preferido a la hora de los podcasts, y es un tema que todavía yo creo que no hemos tocado en profundidad, es la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras y la sociedad de ese momento, y bueno, ya derivando en la segunda, ¿no? Ese es tu tema preferido, por así decirlo. Aparte de eso, ¿qué más nos quieres decir de ti? Bueno, pues como tú bien has dicho, paralelamente a mis obligaciones, bueno, en primer lugar, bueno, soy graduado en Relaciones Laborales. Eh, es una carrera que también tiene mucho componente social, político y social, aparte de, como tú bien sabes, de derecho laboral y otras cosas que me interesan en menor medida. Pero el componente social, la lucha obrera y la forma en que va evolucionando la política y esta asimismo incide en las personas, me interesa muchísimo. Sabes también que estoy llevando a cabo un pequeño estudio, no es académico, pero sí que lleva a cabo, perdón, no lleva a cabo, que sí que está escrito con un respeto total a lo que es el procedimiento académico con sus fuentes, me estaba liando, con sus fuentes y está académicamente redactado sobre el periodo, como lo sabes, 1914 a 1947. Esto comprende, bueno, la antesala a la Primera Guerra Mundial, la Guerra Mundial, el periodo entre guerras, con inflación, con descontento, el desvío que pasa en estos casos de las personas que llega un momento que todo va mal y como bien sabes se inclinan a los extremos, ya los regímenes políticos más equilibrados ya no importa y esto se puede extrapolar a nuestros tiempos, ejemplo en España Vox o Podemos. Y luego también pasa por el nacionalismo exacerbado, en la Alemania de los años 30 al 39, y del nacionalismo exacerbado pasamos a que estalla. De nuevo, pues todo se vuelve pues sin sentido. ¿Y para qué? Para que al final acabe en una democracia o algo parecido. O Y luego empieza pseudodemocracia. la Pseudodemocracia, pseudodemocracia. siempre es más bonito. Y luego empieza la Guerra Fría, a partir del 47. Luego, a partir de ahí, a ti te interesa más, yo creo. A mí ya no me interesa tanto porque luego ya simplemente es la continuación de lo que se hizo. Sociedad de clases, la meritocracia cae, en esa nueva sociedad de clases comanda las relaciones humanas, todas las personas que están adheridas a esas élites, y de ahí se va construyendo todo a medida de la sociedad de clases, ¿no? Caen el poder de las monarquías, el poder de los aristócratas, para estar con las grandes transnacionales, que son las que van a mandar a partir de ahora. Pues es eso, el periodo de 1914 y 1947 y sus consecuencias, sí señor. Bien, queríamos que hiciéramos una presentación de la persona de Enrique Pardo y nos has hecho una presentación, vamos, perfecta de tu mayor afición, que es efectivamente. Bueno, tengo que decir que me he liado un poco cuando dije que no, bueno, el trabajo está hecho con fuentes, cosas, no, está académicamente estructurado. Yo las fuentes las valoro mucho, pero lamento una cosa, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, lamento una cosa muchísimo, que es cuando estoy trabajando con fuentes y son las únicas que tengo, y estoy detectando que no son objetivas en absoluto. Y dices tú, dónde coño saco yo ahora las fuentes? ¿Qué hago? ¿Me voy al sitio, como hiciste tú en algunas de tus investigaciones? Se negaba que había unos búnkers en Polonia. Están ahí, tú los viste. Yo vi Sí. fotos, están ahí. Te iba a hablar, ahora que mencionas eso, te iba a hablar cuando solamente hay una fuente o solamente hay una versión, te iba a hablar de la famosa versión de Trevor Roper, del Ay, sí. historiador británico que dice que Hitler murió en un búnker en Alemania, ¿no? Y solamente hay esa versión, parece ser. Claro, luego uno empieza a investigar y se da cuenta, porque dice, esa versión parece un tanto ridícula, no hay ninguna prueba. En fin, ya sabes de lo que estoy hablando. Luego uno empieza a investigar Sí.
Efectivamente, tú estabas hablando de tu tema preferido y yo en cuanto me has dado pie me he ido con mi tema preferido. que es Está bien, ¿qué, está bien. qué Quizás sucedió cuando... con ese señor? ¿Qué sucedió con ese señor? Con Adolf Schicklgräber, porque lo de Hitler ya sabes que fue un pequeño pegote que hizo ahí su padre. ¿Qué sucedió con ese señor después de 1945? Pero sí, bueno, está claro que por una u otra razón... bueno, esto es lo que te iba a preguntar a continuación, por cierto. Por una u otra razón. Yo no sé exactamente muy bien por qué razón te interesó tanto el tema de... en cuanto te lo dije, me dijiste, sí, sí, vamos a ello. El tema de entrar en Planeta Cero y hablar de los temas que hemos hablado. Supongo que porque son esos temas que te apasionan, claro. Así es. Me apasionan estos temas porque hay gente que te dice, no, la historia es lo que ya pasó. Y no, perdón, caballero, la historia es la explicación de por qué vivimos ahora de una determinada manera y por qué las cosas son de una manera y no son de otra. ¿Por qué negociamos con la moneda? Los fenicios tienen mucho que ver en eso. ¿Por qué tenemos bolsa? Porque unos señores constituyeron una bolsa. ¿Por qué ya no hay trueque? Porque es más efectivo la moneda en algunos casos, en otros no. Es decir, pero todo eso tiene unos precedentes históricos. Entonces, ¿por qué quise entrar en Planeta Cero? Pues para aportar mi granito de arena e intentar explicar por qué las cosas, algunas, porque otras no tengo ni idea, es lógico, no puedes saberlo todo, son de una determinada manera y otras son de otra. ¿Por qué? Como decía en el ejemplo de antes, un ejemplo, surgen los partidos extremistas, pues son hijos del nacionalismo exacerbado. Y este nacionalismo exacerbado es hijo, a su vez, de una desestabilidad económica que genera descontento, que genera un complejo de inferioridad nacional. Recordemos otra vez la Alemania, a partir del Tratado de Versalles, a 1919, en la Sala de los Espejos, se firma un tratado totalmente abusivo. Entonces, de ahí se crea el caldo de cultivo para lo que vino después. Luego también, aparte de eso, hay autores como Tamke, Jürgen, un doctor de, de una universidad de Nueva Zelanda o de Australia, no me acuerdo ahora, estoy leyendo un libro de él, que dicen que Alemania sí podía pagar. La cuestión es si podía pagar o si debía pagar. Porque, a ver, no es que Alemania en la Primera Guerra Mundial fue terrible. No, señores. Ah, bueno, sí, sí. Se pasaron un poco de vueltas. Tanto la primera como la segunda. Pero en la primera, a ver, hubo agresiones. Había un imperialismo por todas las potencias, no solo la austrohúngara, sino también Francia, el Imperio Británico. Hubo animaladas en la guerra por parte de todos. Eso es bueno contextualizarlo y decirlo, explicar que la Primera Guerra Mundial fue terrible por un descontento. Hay que contextualizar, porque yo quiero tener un imperio más grande, yo quiero controlar estas rutas marítimas. Entonces, viene de algo. Y luego que Alemania tiene que pagar, tuvo que pagar todas esas deudas enormes y que fue el único culpable de la guerra, pues es totalmente mentira. Se pasaron con Alemania, lo cual no quiere decir que Alemania tuviese derecho a hacer lo que hizo. Pero, a ver, decía John Maynard Keynes que era un error enorme inutilizar a Alemania, porque Alemania es engranaje fundamental dentro de Europa y no puedes vivir sin Alemania. Y era una manera que tenían una venganza histórica por parte de Inglaterra y Francia a anular a Alemania. Pues es eso. Quise entrar en Planeta Cero para intentar explicar todas estas cosas. Todavía estoy en la investigación. Esto me llevará años porque de esto no se vive y es solamente una pasión. Pero quizás dentro de un año o dos pueda hablarte con más solvencia de todo, de todo eso, ¿no? Paradójicamente, John Maynard Keynes, que en las consecuencias económicas de la paz de 1919 atacaba el Tratado de Versalles perfectamente. John Maynard Keynes tuvo que firmar lo que no quería, pero luego lees un memorando unos años antes que John Maynard Keynes estaba totalmente a favor de cargarse a Alemania. Volvemos a las fuentes. ¿Quién era John Maynard Keynes? Bueno, no te lo creas, un liberal reconvertido y un homosexual que amó a su mujer. Así lo catalogaba en un artículo. Pero bueno, pero por eso es tan divertido todo esto. No sé si contesto a tu pregunta. Sí, no, bueno, está claro. Eres un apasionado de los temas que efectivamente tocamos y bueno, yo te invité precisamente por eso, yo creo que para que dieras, porque ahora vamos a repasar los podcasts que hicimos juntos y yo creo que efectivamente son temas muy polémicos o que tienen su lado conspirativo, misterioso
Y yo creo que en su momento dado te invité para que trajeras precisamente esa postura, la postura más de Fuentes, la postura más sobria, por así decirlo, ¿no? Que fueras un poco el otro lado de la balanza que yo, lógicamente, iba a desequilibrar Sí. hacia mi lado, hacia el lado macabro, por así decirlo. Y bueno, también lo que no quería era que siguieras hablando mucho más de lo que estabas hablando, del tema de entreguerras y de sociedades y tal, porque, como ya te dije, tenemos que hacer un podcast a ese respecto. Tenemos que hacer un podcast sobre, yo creo que fundamentalmente el periodo de entreguerras, que es algo que muy poca gente conoce. La mayoría de la gente, hay muchísima gente que conoce, son apasionados de la Segunda Guerra Mundial, es mi caso, por ejemplo, y con mis investigaciones lo veo cada vez más, pero hay mucha gente, incluso de estos apasionados de la Segunda Guerra Mundial, que no tienen ni pajolera idea ni de la primera, ni de cómo se llegó a la primera, ni de luego el periodo entre guerras que estabas comentando con el abusivo Tratado de Versalles y demás, y bueno, y otras cosas que sucedieron por en medio, tales como la crisis del 29 o la pseudo crisis del 29, porque fue algo producido, en fin. Lo dejamos para un próximo podcast y ahora vamos a lo que vamos. ¿Tú recuerdas los 3 podcasts? ¿Has participado en algún otro como, bueno, con alguna llamada telefónica creo recordar, pero vamos, los que hicimos los 2 mano a mano fueron 3, ¿los recuerdas? Sí, era sobre la Antártida en 1947, sobre el Titanic, hacíamos un reviet de un libro de un periodista muy importante británico, Walter Lord, y luego hablamos de Dorothy Kilgallen, para obviar un poquito lo que pasaba cuando se hablaba demasiado, ¿no? Efectivamente, muy bien. Los tengo aquí delante, además. Es el programa número 20, que fue Antártida 1947, en el cual hacíamos también un review de un libro, de una novela, en este caso de ficción, pero una ficción basada en una muy buena investigación del profesor Felipe Botalla. Antártida 1947 se llama el libro. Después del programa 22, este era el 20, el 22, solo 2 programas después volvías a aparecer y ya hicimos el gran programa, que fue el de Titanic, que por cierto tuvo muchísimas visitas, muchísimos visionados y escuchas y alguna que otra buena review, pero con menos visitas y con muchas mejores reviews e incluso felicitaciones es el último que hicimos, que fue el 76, el programa 76, que es este que hablabas ahora, el programa sobre Dorothy Kilgallen, que era una periodista norteamericana, estadounidense, que falleció en extrañas circunstancias después de estar varios años investigando el controvertido asesinato de John Fitzgerald Kennedy. No sé si quieres comentar alguno de estos 3, algo al respecto de alguno de estos 3 fantásticos podcasts que hicimos, cuál te dejó mejor recuerdo, en fin. Bueno, el Antártida de 1947 fue quizás, lo recuerdo también porque me acuerdo, cuando estaba leyendo el libro, era invierno, estaba con una manta y estaba con un café, esos momentos zen que uno tiene. Disfrutando del libro, conociendo... supongo que absolutamente. Y recordaba, pues, Felipe, recordaba cómo iba explicando todo, recuerdo lo mismo, recordaba cómo de alguna manera se trasladó el submarino, cómo quisieron saber qué pasaba en cierto lugar, cómo se organizaron todo. Recuerdo también muy bien cómo un oficial alemán reconvertido del ejército estadounidense le comentaba a un oficial estadounidense cuando fue el tema de Pearl Harbor, cuando fue el tema del Maine, cuando fue el tema de Lusitania, el hundimiento de Lusitania, razones de Estados Unidos contra la guerra. De alguna manera, el libro también refleja las pasiones de Botalla y las creencias de Botalla de que Estados Unidos, pues, como depende más o menos al 60-70% de su política exterior, y tiene que liarla de vez en cuando para equilibrar la balanza de pagos a veces se desajusta, lo cual no entiendo cómo se puede desajustar en un país que no tiene estado de bienestar, pero bueno, cada uno con lo suyo. El negocio de la guerra es, bueno, ya sabes, la industria de la guerra en Estados Unidos es fundamental. Evidentemente, no solo la industria de la guerra, el descontrol de la economía, porque la economía no es que haya que controlarla como una economía planificada, como en Cuba o como en Venezuela, sino que hay que controlarla un poquito para que no se desmande, para que no haya escasez de productos, suba los precios, inflación, ya sabes. Pues
Me gustó mucho ese programa. El Titanic empezó muy bien porque... Ahora que hablabas de Dime. la Antártida 1947, hablábamos de su autor, del profesor Botalla. Yo contacté con el profesor Botalla, llegué a hablar con él, llegamos a cruzar varios emails, porque quería, yo no sé si lo recuerdas, en un momento dado quería que Sí, hiciéramos un programa con él al respecto de otra de sus novelas, Operación Hagen, que sí, al final no pudimos hacer. Bueno, quise concretar un tiempo en particular, ya sabes, el profesor Botalla siempre está muy ocupado, y al sí. final tampoco le insistí mucho y lo dejamos pasar, pero es una pena porque bueno, yo creo que hubiera sido un programa fantástico. Uno de tantos programas de Planeta Cero que nunca se hicieron y estuvieron ahí casi a punto de salir del programa con el Pues profesor mira, Botalla. pues casi está mejor que nos hiciera, porque eso nos puede permitir también, escucha, nos puede permitir también preparar el tema correctamente, desarrollarlo, hacer una introducción para que todo el mundo entienda perfectamente en el momento que nos encontramos y luego añadir una extrapolación de 5 tenedores con el tema de Botalla. No solo una entrevista, sino que nosotros también, antes de la introducción, preparemos el programa correctamente y antes de que entre en juego la historia, que la gente que nos esté escuchando sepa cuál era el suelo que se pisaba durante la historia. Entonces, no hay mal que por bien no venga. A mí me fliparía hablar con ese caballero. ¿Qué quieres que te Hice diga? en su momento un programa sobre el tema de las bombas atómicas nazis, la energía nuclear desarrollada por los nazis, que es una cosa que fue real, incluso hubo varios lanzamientos. Hice Sí. un programa al respecto, que quería haber complementado con un viaje que además tenía ya contratado y que, bueno, pues por toda esta falacia a la que no nos vamos a referir porque si no nos censuran los programas, tuve que cancelar. Eran unas vacaciones que tenía para verano de 2020 a la isla de Rügen, que es donde se realizó la primera prueba nuclear. En fin, pues una pena, porque es una de esas investigaciones como la que hablabas antes de Polonia o la que hicimos juntos en Normandía, investigaciones Sí. esas que me gustan hacer in situ, ¿no? Y yo creo que haber estado en la zona de Rügen, que es donde realmente Alemania lanzó su primera bomba atómica, pues hubiera sido el terreno, pero bueno, ahí se quedó. Decías lo del Titanic. ¿Qué programa? Sí, el Titanic fue algo increíble. Más O de sea, a 2 mí me horas. gustó mucho. Más de 2 horas de programa. Sí. Porque el Titanic, bueno, me acuerdo que fui a un estudio de grabación y grabé las voces en off, Así es. en estudios, en Feedback Studios de Alex Ray. Y me acuerdo que me puso aquel Newman y aquel previo Antares, creo que era impresionante. Era tan bueno que uno es tan mal locutor que la cosa cantaba bastante. Entonces hubo que repetir mucho. Luego lo que entra en juego en el libro fue la contextualización histórica que hicimos y luego el desarrollo que se hizo el análisis que se hizo del libro. Cabe decir también que estuvimos perfectamente guiados a modo póstumo o a modo indiferido por Walter Lord, porque el libro es impresionante, porque este señor, en los años 50, siendo un chaval, investigó a todos los ancianos que encontró y a gente de 60, 70 años, que eran niños, se acordaban, pero a la gente sí, incluso creo que al segundo oficial Hightower, creo que también lo entrevistó. Incluso hay un clip en la BBC. Y eso ya nos llevó, porque él hizo algo que hace Botalla, y que no es ni más ni menos que empezar a recopilar testimonios. Botalla, evidentemente, tuvo la suerte, igual que Walter Lord, de usar fuentes primarias, que le diremos a la gente que nos escucha, que son esas fuentes que obtienes hablando face to face con una persona, o incluso, bueno, no sé si una investigación in situ tuya, investigando un búnker también se puede considerar fuente primaria, pero Botalla usa fuentes primarias, hablando con gente, los pudo usar porque de aquella vivían, y fuentes secundarias a la hora de investigar algo, textos, vídeos, lo que sea. Walter Lord pudo hacer lo mismo, pero con el añadido, fuentes primarias de supervivientes del Titanic, de oficiales del Titanic. Entonces, él generó la perfecta fuente secundaria, que es la que utilizamos nosotros, que es su libro. Así es. Esto lo dijo un poquito para que la gente entienda la diferencia entre fuentes primarias y fuentes secundarias, que son ingredientes imprescindibles a la hora de realizar un trabajo académico, ¿no? Pues a mí me gusta por eso, porque luego lo novela.
mete diálogos, pero no diálogos de novela histórica, sino los diálogos reales, con algo de sesgo, evidentemente, que uno que estaba en un bote escuchó a un oficial con otro, que otro que estaba en las calderas escuchó a un fogonero decirle. Entonces todo eso se aproxima mucho a la realidad. No llega a ser novela histórica, yo le llamo contextualización y transcripción de los diálogos que allí se dieron cita. Por eso me encantó. Dorothy Kilgallen, ¿qué te voy a decir de Dorothy Bueno, Kilgallen y antes de pasar a Dorothy, me gustaría postillar sobre el Titanic. Yo el mejor recuerdo que tengo es que en la segunda parte te quise poner en aprietos, sacando sobre la mesa pues, todas las posibles conspiraciones y demás. Y me contestaste más o menos a casi todas, salvo una que no recuerdo ahora. Te aseguro que no lo recuerdo. ¿Y por qué no lo apuntaste, cabrón? Que incluso alguien después comentó en el podcast. La cara que se le queda a Enrique en el minuto tal es la cara del de ¿y ahora qué digo yo? Creo puede que ser, sí. está todavía algún comentario que dejó alguien. Y bueno, para rematar el tema del Titanic, hombre, esta también es una de esas investigaciones in situ, por así decirlo, que pude hacer. Desde luego no fui a mitad del Océano Atlántico a buscar el iceberg, pero ya sabes que estuve varias veces en los astilleros de Liverpool, uno de los astilleros donde se construyó el Titanic, y también en una magnífica exposición que hay en el Museo Marítimo de Liverpool, museo que he visitado unas 4 o 5 veces y siempre tiene lo mismo, pero me encanta visitar ese museo. Y hay una planta entera dedicada al Titanic, bueno, con un sentido homenaje a las víctimas también. Muchos eran de Liverpool, de hecho había bastantes de Liverpool. Y Dorothy Kilgallen, bueno, si te soy sincero, creo que el de Dorothy Kilgallen, de los 3 programas que hicimos entre los dos, pues yo creo que es mi preferido. Creo que fue un fantástico programa con muchísima información que creo que muchísima gente desconocía hasta que hicimos ese programa. Sí, la Dorothy Kilgallen es un tema controvertido, ¿no? Porque estamos hablando de un momento en el que, como dicen en Indiana Jones y la calavera de cristal, el gobierno solo ve no sé qué y comunistas, ¿no? No me acuerdo lo que era lo otro, pero bueno, solo se veía comunistas por todas partes. Y era un momento en que la moral norteamericana tenía que estar por encima de todo. Y era un momento en que las prácticas políticas que venían de arriba debían ser respetadas. Y a la CIA se le fue la mano pues muchísimo, entre otros, en mi opinión, con esta persona. Es más, llegaron a aceptar que le habían jodido la vida a miles de estadounidenses por respetar un ideal que, bueno, que muchas veces ni pruebas tenían de que estaban en contra de él. En el caso de Ezekiel Galen a mí me pareció terrible, porque sabes que estaba investigando temas de la mafia, sabes que estaba investigando lo de JFK. Misteriosamente murió una amiga que había dado unos documentos. Claro, pero eso es el problema. Cuando investigas, cuando te metes con tanta gente, el tema de Sinatra también, ¿sabes? Que estaba muy en contra de Sinatra, y aunque eran amigos en un principio, después. Y claro, estaban hablando de Sinatra, que tenía muchas influencias, y la mafia, ¿para qué hablar? El propio gobierno de los Estados Unidos, o sea, es que viene contra todo el mundo, pues cuando haces eso muy bien no puedes acabar. No, evidentemente. Y aparte, al final yo creo que hasta la CIA tuvo problemas seguramente para saber quién la mató, porque igual había una cola, ¿sabes? Había una cola para cargárselo, ¿no? Era una señora con valor. Era una señora que ya en los años 30 había participado en una especie de reality, yo creo que escrito, de prensa escrita, y luego hubo un libro, A Girl Around the World, una chica alrededor del mundo, en el cual ella pues viajaba en avión y tal. Ya venía de familia de periodistas, era una persona polifacética, tenía mucho carácter, participaba en aquel programa de televisión What's My Line como panelista, que lo recuerdo y lo recomiendo encarecidamente para aprender inglés, que es cojonudo. Luego también participaba como columnista en La Voz de Broadway y cubría todos los juicios. Allí donde había un problema iba y el problema al final vino a ella. Como recuerdas, es muy curioso que esta mujer estuviese leyendo un libro, todavía con las cejas postizas, todavía maquilladas y las gafas de ver, con una bata y media. Posiblemente el libro estaba al revés también, no me extrañaría lo más mínimo. Teniendo en cuenta como tú
dijiste en el programa en su día que el forense era de la mafia también, Sí, pues bueno. la autopsia, en lugar de hacer la autopsia, creo que era en Manhattan, que era donde ella residía, la hicieron en Brooklyn, se la llevaron a Brooklyn, porque al parecer el forense de Brooklyn pues era más amigo de esto, de la mafia y tal, y ahí puso... Oh, sí, bueno, a lo mejor de repente el forense de Manhattan recibió Fue un una oferta que no accidente. pudo o una oferta que no pudo rechazar. No, la mafia paradójicamente es buena en un principio, siempre te avisa, porque hay que persuadir. En política siempre hay que persuadir, lo decía Perón, no obligar, persuadir. Entonces, bueno, pues a lo mejor lo persuadieron para que no, tómate el día libre y olvídate, ¿no? Bueno, pues grandes programas los que hicimos aquí en Planeta Cero y ahora yo creo que hemos analizado un poco el principio, cómo empezamos las colaboraciones, tus aficiones, tu gran afición, por así decirlo. Hemos analizado los podcasts y ahora vamos a hablar del futuro. ¿Cuándo te vamos a tener de vuelta con uno de estos fantásticos temas de investigación? O, bueno, el tema que hablamos antes, incluso el periodo entre guerras, no sé. ¿Qué tienes por ahí en mente? ¿Cuándo nos vas a obsequiar con tu sabiduría, Enrique? Bueno, sabiduría me falta todavía mucha. Mira, lo que creo que sí puede ser posible, pues en unos meses, tú y yo ya hemos hablado de algunos temas, en unos meses poder hacer un podcast y basarlo un poco en las investigaciones que estaba llevando a cabo del Tratado de Versalles, de las conspiraciones que pudo haber para dejar a Alemania en ese mal lugar, también de las conspiraciones e influencias norteamericanas para que Alemania se olvidase de repente el Tratado de Versalles, empezase a recibir capitales extranjeros y empezase a, violando el Tratado de Versalles, reindustrializarse, rearmarse y empezar el comercio internacional como cualquier otro país, no solo para tener ejército, sino para tener la economía fuera de lo que es la autarquía, ¿no? La economía compartida y todo eso. ¿Cómo de alguna manera influyeron esos factores? Me gustaría mucho tocar ese tema de una manera pormenorizada, pero explicando un poco lo que pasó. Y luego tú también aportando tu grano de arena, yo con esas fuentes objetivas y tú con esas fuentes objetivas no oficiales, y creo que podríamos sacar una buena explicación de por qué fue la Primera Guerra Mundial, cómo afecta a un país estar destrozado económicamente y cómo surge ese nacionalismo que se ha cerrado. Igual es mucho para un podcast, pero esa es la idea que tengo. Tú lo que quieres es que yo equilibre la balanza, ¿eh? Para que no sea la cosa tan seria y sobria, pues que yo equilibre la balanza y lo haga un poco más conspirativo y ebrio, ¿no? Entonces eso es lo que Sí, quieres. sí, sí. Quiero eso y también quiero una cosa, que no sea un reportaje del National Geographic, que sea un poco más valiente. Menos políticamente incorrecto, pero sin llegar a cosas tan innecesarias como la incorrección, porque sí, la incorrección militante. Que vayamos, que intentemos arañar la verdad. Y si hace falta ser políticamente incorrecto, se es. Sin más. Ya sabes que aquí en Planeta Cero censura, bueno, pues sí, la hay. ¿Para qué nos vamos a engañar? Tenemos la censura que las plataformas en las cuales publicamos pues traen consigo. Y es cierto que hay varios programas que grabé y que no pude subir sobre un tema que ya te puedes imaginar, que no vamos a mencionar, por supuesto. Pero bueno, seguimos en este fantástico programa especial de Planeta Cero conmemorando los 100 programas de Planeta Cero. Fantástico, hemos llegado a 100. Yo nunca pensé que cuando inicié iba a llegar a 100. Enrique, ha sido un placer tenerte aquí nuevamente. Mira que te dije, vamos a grabar 5 minutos, una aparición así rápida. ¿Y cuántos llevamos? No sé cuánto llevamos, mucho tiempo. Esto se nos ha ido de la mano. Un placer colaborar con vosotros y nos vamos a ver muy pronto, no te preocupes. Fantástico. Y nosotros seguimos repasando los 100 programas de Planeta Cero, por supuesto. Bueno, pues aquí continuamos en este programa especial número 100 de Planeta Cero y lo hacemos con otro invitado, otro de esos colaboradores que en algún momento dado Planeta Cero ha tenido. En este caso no lo podemos hacer a través del vídeo por un pequeño problema
de coyuntura, por así decirlo, pero tenemos a nuestro amigo Quique Benavent al otro lado de la línea telefónica. Quique, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Un saludo para todos los oyentes. Bueno, Quique, que se ubica en la zona mediterránea de la península ibérica y que, bueno, quizá no está en muchos programas, hay gente que quizá no lo recuerda, los más habituales no recuerdan a Quique Benavent, los que se han incorporado en los últimos tiempos a Planeta Cero, pero Quique Benavent fue una de las cabezas pensantes de este podcast, del origen del podcast, y por esto lo traemos hoy aquí, entre otras cosas. Quique, ¿tú te acuerdas de cómo empezó todo? Pues sí, recuerdo parte de los comienzos en el que empezamos a hablar después de nuestras andaduras conjuntas en otros ámbitos, y empezamos a hablar sobre la posibilidad de crear un programa de misterio y de investigación y cómo empezamos a desarrollarlo. Y también recuerdo que lamentablemente, pues debido a mi actividad laboral, pues me fue imposible seguir el ritmo del programa y tuve que dejar de ayudarte. Pero vamos, de cierta manera sí que sigo estando presente en los programas y quizá tú lo quieras explicar cómo. Sí, esta es una... Además hay gente que me ha preguntado por el tema en cuestión y yo creo que este es el tema fundamental por el que traemos hoy aquí a Quique. Y es que las sintonías de apertura y de cierre del programa, del podcast de Planeta Cero, más mucha de la música ambiental que hemos puesto en ocasiones, bueno, está compuesta aquí por el amigo Quique Benavent, que es un grandísimo músico, así que ahí está tu gran implicación. Exactamente, sí. Bueno, soy coautor de la mayoría de esos temas contigo, precisamente. Sí, bueno, sí, los hemos escrito y grabado entre los dos, ciertamente, pero bueno, era por darte un poco más de, un poco más de autoría en esta ocasión. Sí, sí, de hecho la mayoría son extractos de canciones de nuestro primer álbum experimental llamado Indian Rope Eh, del año 2004, si no recuerdo mal. de 2004. Sí, la sintonía de cierre, que es la sintonía de cierre que llevamos, que tenemos aquí en Planeta Cero desde el inicio. En los 100 programas hemos puesto, creo que prácticamente siempre, salvo alguna excepción, la misma sintonía de cierre, es la canción Indian Rope, la canción que daba título a ese disco, curiosamente. Correcto, sí, sí, un gran álbum. Bueno, por ahí está, por si alguien lo quiere conseguir. También quería comentarte, Quique, bueno, yo no sé si recuerdas que lo tengo aquí, porque además tengo aquí apuntados todos los 99 programas anteriores de Planeta Cero, que apareciste en uno de los primeros programas, concretamente en el número 3, en el que hablamos de una calle de Liverpool, de tu amada Liverpool, que es una ciudad que yo sé que te encanta. Ciertamente. Y era el programa que dedicábamos a Bold Street, que es una calle en la que se hacían desapariciones temporales y cosas así. ¿Tú te acuerdas de aquella participación que tuviste con nosotros? Correcto. Me recuerdo perfectamente la participación y recuerdo perfectamente el viaje que hicimos expresamente a conocer el sitio, documentarnos y experimentar esos viajes temporales que por desgracia no tuvimos ocasión de hacer. Y mira que lo intentamos, ¿eh? Recorrimos la calle arriba y abajo varias veces. Sí. Bueno, además es cierto que escribiste un libro, dos libros alrededor de Wall Street. Yo creo que cuando grabamos aquel podcast solo se había publicado el primer libro, no sé si el segundo había salido ya. No estoy seguro, no lo recuerdo. Pero bueno, es el momento de que hagas publicidad de aquellas, unas novelas de ficción, pero que bueno, son un poco, también tienen un poco de tema humorístico, tema musical, pero que giran en torno al misterio de Wall Street, ¿no? Y estas desapariciones. Sí, bueno, exactamente lo que ocurrió fue a raíz de aquel viaje que hicimos a Liverpool. Bueno, los oyentes deben de saber que yo soy un gran fan del grupo The Beatles de Liverpool y yo tenía mucho interés en ver los lugares donde ellos habían, dijéramos, nacido realmente. Su música, sus pubs, sus sitios donde ellos se movían, y en uno de aquellos sitios era Wall Street, porque Wall Street ciertamente está muy cerca del pub Jacaranda, que era uno de los
que ellos solían utilizar en sus presentaciones en vivo. Y la mayoría de locales de Wall Street en aquella época supongo que serían sitios muy frecuentados por ellos para comer, tomar copas y demás. Entonces, unido aquello de los Beatles con la curiosidad que nos producía lo de las desapariciones y los viajes en el tiempo que habían ocurrido en Wall Street, se nos ocurrió la idea de entrelazar las dos historias y hacer una novela de ficción en la cual mezcláramos viajes temporales con el grupo de los Beatles. Y bueno, qué mejor que ir a conocerlos personalmente a través de los portales temporales de Wall Street. Y realmente creo que quedó una primera novela no sé cómo decirlo. Estaría falsa modestia decir que quedó muy bien, pero sí que quedó bastante redondo la historia nos quedó bastante bien cuajada y creo que no puedes dar sobre ello. Yo leí... De hecho, se sigue vendiendo a través de Amazon hoy en día, o sea que... yo leí la novela nuevamente hace un par de meses o 3 y la verdad es que me sorprendió dentro de que a uno le puede gustar más o menos la novela, pero desde luego tiene un ritmo muy ágil de lectura. Es una novela de 200 y pico páginas y te la puedes leer en 2 días, en 2 sentadas perfectamente. Es muy atractiva, te engancha mucho. Sí, eso me ha comentado mucha gente que es la típica novela que cuando la empiezas cuesta dejarla. Y bueno, ¿cómo podemos adquirir la novela? Que esto es lo que a la gente le puede interesar. Si alguien todavía no tiene Wall Street, Sí, bueno, la novela es muy fácil. La novela simplemente que metes en Amazon y te creas Wall Street, todo junto, Wall con B, B-O-L-D Street, un viaje hacia The Beatles y ahí aparece. En la búsqueda está la primera parte y la segunda parte también está en Amazon. He de decir que la segunda parte no es una segunda parte propiamente dicha, porque no es una necesaria continuación de la primera. Simplemente creemos que es un anexo complementario de los personajes secundarios que más destacaban en la primera. Y es porque muchas de las personas que leyeron la primera nos dijeron, nos hemos quedado con ganas de conocer más a esos personajes secundarios. Y fue cuando, bueno, lo recordarás, tú y yo hablamos y dijimos, pues es cierto, estos personajes secundarios se merecen otra oportunidad. Y ahí es cuando editamos Wall Street 2, 7 historias de Liverpool, que está basada en los personajes más importantes de aquellos secundarios. Pues bien, ya lo sabéis, amigos. Si queréis conocer un poco más los escritos, ya sabéis, bueno, ya habéis escuchado que Quique Benavent es músico, también literato, escritor. Pues bueno, buscáis en Amazon sus obras, Quique Benavent, que tienes alguna más aparte de esta de Wall Street. Así que, bueno, es lo que hay que hacer. Oye, te quería preguntar, porque nos quedamos en alguna ocasión con un par de temas que tenía mucho interés en desarrollar aquí en Planeta Cero, por ejemplo aquel de los pasadores de los Pirineos, temas monográficos muy interesantes para los programas que hacemos en ocasiones de historia de la Segunda Guerra Mundial, de cosas algo más misteriosas, no tan conocidas. Yo quería preguntarte cuándo lo vamos a hacer, porque llevamos como 2 o 3 años intentando hacerlo. Pues no sé, pero tenemos que hacerlo. No sé exactamente decirte cuándo, no lo veo con fecha, pero sí que lo tenemos que hacer. Porque creo que es un tema muy desconocido para el gran público y que merece que nos centremos en él y lo demos a conocer. Estaba aquel, me acuerdo otro podcast que dejamos a medias, uno sobre verdugos, que era al hilo de precisamente del libro de Wall Street 2, que hay una historia sobre verdugos también. Y un poco... Sí, ya recuerdo que teníamos varias ideas, al final no concretamos ninguna. Aquí donde lo escuchan, Quique Benavent es la persona con menos tiempo libre del mundo, ¿no? Sí, bueno, no sé si la que más, pero de las que más. Sí. Bueno, Quique, pues ha sido un placer tenerte aquí. No sé si quieres agregar algo más en esta efeméride que es el planeta 100, digo, el programa 100 de Planeta Cero. Y bueno, no sé si quieres agregar algo más, insisto. Bueno, pues que en realidad el placer es mío
siento profundamente en haber podido formar parte del proyecto más fuertemente y seguirte ayudando en todo este tiempo, pero bueno, a la vista está que te has sobrado para llevarlo adelante y además me consta que este programa va a evolucionar de otra manera muy interesante próximamente. Con lo cual, creo que lo llevas en un buen camino, creo que tienes un buen grupo de seguidores importante y nada, darte mucho ánimo y que no abandones nunca. Ya que yo no pude estar contigo, por lo menos sí que disfruto siguiendo los programas. Bueno, te tendremos por aquí en el futuro, ¿eh? Esto está prometido. Y por cierto, ahora que dices esto de la evolución, creo que vamos a dar paso a otro invitado de aquí a un rato que nos va a contar también algo sobre esta evolución. Quique, un fantástico saludo y espero y vuelve a tus ocupaciones, que te lo mereces, majo. Un fuerte abrazo para todos los oyentes. Y nosotros continuamos aquí en Planeta Cero, por supuesto, en este programa especial. Muy bien, estamos de vuelta en los 100 programas de Planeta Cero. Una de las sorpresas que teníamos guardada es que a partir de ahora yo seré el conductor de Planeta Cero. Me presento, soy Gustavo Maher, ex conductor de Teatro del Absurdo. Y bien, esta es la nueva realidad de este canal. Se convirtió en otra cosa. Vamos y a ver, aquí vamos estoy en... ¿Qué pasa? Un momento. A ver, José, estoy presentando el programa. Esto me parece un secuestro de Planeta Cero. Esto, bueno, no, es lo que habíamos convenido, no sé qué... no esto entiendo. es un secuestro aquí. Yo sé que Gustavo Maher es uno de los personajes preferidos por la audiencia, pero está secuestrando Planeta Cero. Gustavo Maher, bienvenido al programa número 100 de Planeta Cero. Muchas gracias, José. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme. Te he permitido el pequeño placer de presentar Planeta Cero por un día, al menos una sección. Fue toda una experiencia. Todo esto es porque yo fui a por una chela acá. Sí, aquí tengo una yo. Ahí. Bueno, sí. Es que hasta ahora el programa estaba resultando demasiado serio y necesitamos un poco de amor y humor porteño. Tendría que haberlo hecho con más acento porteño, entonces. Adelante, vuelve. Bueno, estamos acá en Planeta Cero. Yo vuelvo a desaparecer. Estamos bien. Ok, bueno, ahora un poco más serios. Gustavo Maher, nuestro querido, nuestro bonaerense por excelencia, siempre aquí en Planeta Cero. Invitado ya por es la quinta ocasión. Hicimos 4 programas anteriormente que te voy a recordar, seguro que lo recuerdas tú también, igual que yo. A ver. Hicimos juntos, el primer programa que hicimos en Planeta Cero fue el número 9. Es que tengo aquí la lista, todo el mundo lo sabe, lo estoy leyendo. Machete, perfecto. Salto, Uruguay. La experiencia que vos tuviste en Salto. Claro, para mí la sensación es de que hicimos muchos más programas, pero claro, los hicimos para el mío. Cierto, que de eso también hablaremos. Claro. Fuimos invitados paralelos, ¿no? Tanto en uno como en otro. Después hicimos un programa que te pedí explícitamente, que fue el de Orígenes de la Masonería. Programa que comentábamos hace un instante, que teníamos previsto una cosa y al final resultó ser uno de los programas más largos de toda la historia del Planeta Cero. Y de YouTube, seguramente. Seguramente, tenías mucho que decir. Después hicimos un programa sobre el tema innombrable. Uno de los 4 que hicimos. Un coloquio. Una especie de coloquio cuando todavía, lo comentaba yo antes en la introducción al programa de hoy, cuando todavía buscábamos información y no sabíamos que era toda una falacia, pero mejor no referirnos al tema porque si no, no me dejarán subir el vídeo. Y finalmente hicimos Tumbas Herméticas, tu última novela, que la presentaste acá en Planeta Cero. Yo te voy a preguntar qué tal va Tumbas Herméticas, qué tal van las ventas, qué tal van las críticas. Yo creo que bien. Bueno, las críticas a título personal, la gente que se acerca y me comenta
las impresiones que le ha causado la novela, estoy muy contento. En general, uno cuando desarrolla un tema muy específico, que en este caso es, bueno, iba a decir masonería, pero en realidad el tema es sociedades secretas. Eh, Tal vez uno tiene el temor de que no se comprenda o que sea un tema demasiado críptico o muy cerrado para la mayoría de la gente. Y lo que me di cuenta es que sucedieron varias cosas que a mí me hubiera gustado que sucedan mientras lo estaba escribiendo. Y es promover que la gente investigue el tema para profundizar su conocimiento acerca del tema en cuestión. Lo que a mí me redunda en una realización, como, valga la redundancia, como realizador. No sé si decir escritor, pero tal vez lo mejor que le puede pasar a una persona, y esto me sucedió por ejemplo también contigo, que tu primera reacción cuando terminaste de leer la obra fue me hiciste buscar material. Así es, así es. Me hiciste investigar sobre los temas que tocabas, algunos que tal vez no tenías claro, que en general eran cuestiones de índole geográfica. Ujú. Pero bueno, hoy en día, perdón, al tener en la palma de nuestra mano la biblioteca de información del mundo, bueno, pasan dos cosas. Una, la información está en manos de la gente. Y número dos, la gente va a intentar averiguar si uno la está engañando o no. Entonces pasa esas dos cosas. Me gusta eso, que la gente intente investigar a ver si lo que estamos poniendo en determinadas obras es fidedigno o no. O sea, que la posibilidad de que la gente chequee la información está, y está perfecto que así sea. Y lo otro es imprimir en la gente una cierta inquietud sobre algunos temas que tal vez de otra manera no hubiera investigado por su cuenta. Entonces eso me pone muy contento. Ese fue el resultado. No tengo el interés de que gente que esté en el tema o que sea muy, eh, digamos, que tenga información específica sobre estos temas, me avale ¿no? No me interesa ese tipo de validación. Me interesa esto, ¿no? Me interesa que a la gente común le llegue información que tal vez de otra manera no le llegaría. Esto también yo creo que comparte la misma función de este libro, los videos que hay al respecto en YouTube, por ejemplo. Entonces uno ve un video de YouTube que hable de masonería, digamos, por ejemplo, y tal vez la gente tienda a tomar como cierto lo que hay en ese video, porque bueno, está en un video de YouTube, debe ser verdad. Pero hay otro tipo de personas que lo que hacen es intentar buscar una confirmación a través de la investigación. Y si eso abre la puerta de que una persona vaya a buscar una bibliografía y que la consuma y que de esa manera incremente sus conocimientos de algunos temas, a mí me parece fantástico y muy meritorio. Así que estoy muy contento en ese sentido. Luego, la parte de las ventas, a mí particularmente no me interesa mucho, siendo honesto. Creo que ahora estoy en condiciones de pedir un reporte de ventas, el primero, tal vez porque se lanzó en agosto recién, y tal vez, bueno, tengamos un resultado muy inesperado o no, pero no soy escritor y no vivo de escribir, así que es algo que no me cambia en absoluto. Aún así, aunque no vivas para escribir, Sería un... ¿para cuándo esperamos tu Sí. próxima obra? Bueno, eso ya es otro tema. Estoy delineándola. Sí, me interesa la posibilidad de escribir un segundo material que nada que ver va a tener con todos estos temas.
Tumbas herméticas, por cierto, fue el programa 94, lo tengo aquí apuntado, ya lo saben todos. Estoy aquí, 94, estamos en el 100, no hace tanto, con lo cual yo creo que mucha gente lo recuerda. Además de los últimos programas, creo que ya te lo comenté, es uno de los que más visionados y audiciones tuvo, curiosamente. Bueno, fantástico. Un honor. Simplemente la gente supongo que lo tiene todavía bastante fresco, pero yo quería, por si alguien sigue interesado o lo ve ahora por primera vez esto y tiene interés en pues, una novela que es ficción, pero gira en torno al mundo de masonería, sociedades discretas, etcétera. Si tiene interés, ¿cómo lo pueden conseguir? ¿Vía Amazon? ¿Cómo está disponible? Sí, en las plataformas de ebooks y me imagino calculo que lo que es Latinoamérica lo puede conseguir en formato físico también. Es sencillo, es googlear, pueden poner tumbas herméticas Gustavo Mahler y calculo que no habrá demasiados resultados distintos a eso. No, esperemos que no, si no ya sería un mundo un tanto paralelo. Si no ya sería un problema, claro. Estamos en un universo paralelo. Efectivamente. Bueno, vamos a recapitular un poco ya que te tenemos acá y hay que decir una cosa, has sido el invitado que ha aparecido en más programas, que ha repetido en más programas. Ganas a nuestro amigo Enrique Pardo, que estuvo con nosotros hace un momentito, le ganas por 1. Así que estoy seguro que Enrique te quiere igualar pronto. Ya que estás aquí, y hay que decir que en breve pasaremos a hablar de ello, que Planeta Cero comenzó en Argentina. El germen, la semilla, de cierta manera, sí. La semilla de Planeta Cero está en Argentina, está en Buenos Aires, que es donde está ahora mismo Gustavo Mahler. Yo te quería preguntar, recuerdo que hace tiempo, además lo comentaba hoy al principio del podcast, había una persona que calificaba los podcasts de los diferentes programas de Planeta Cero en Segunda Guerra Mundial, viajes. Esa persona fuiste vos, por cierto. Y casualmente yo hice la clasificación, ¿no? Bueno, es interesante. Realmente, Gustavo, ¿cuáles son los programas que personalmente a ti más te interesan? Ya sé que no los has escuchado todos, lógicamente, ni siquiera yo los escuché todos, pero en particular, ¿qué temática te puede interesar más de Planeta Cero? Porque tú más o menos conoces todas las temáticas que aquí hemos tocado. Sí. A mí particularmente lo que me parece fascinante de Planeta Cero es esto. Yo observo que, lo hablábamos hace un ratito, YouTube se transformó en una fuente, que no está mal que haya sucedido esto, yo creo que fue una evolución natural, pasó de ser una plataforma para compartir videos, si se quiere, hogareños, entró en un círculo de competitividad en cuanto a la calidad de formato. Calidad entre comillas. Porque la gente, esto sucede en general con todos los gremios y todas las actividades, y vos lo sabés muy bien. La música, por ejemplo. Bueno, para hacer buena música hay que equiparse, hay que tener una buena guitarra, una buena batería, un buen equipamiento, y todo el mundo se olvida de la música. Entonces, aquí lo que ha sucedido es que hay mucha gente que se equipó con cámaras última generación. No puedo hacer un video para YouTube si no es en 4K. Y la gente a veces se olvida del contenido. Y lo que veo es que para que un contenido en YouTube sea consumible, tiene que entrar en ciertos parámetros, ya sea técnicos o ya sea de formato, que tiene que ver con, más que nada, otras cosas, muchas cosas, pero más que nada la duración de un video. Y es cierto, es muy raro que alguien, que la mayoría de la gente se acerque, o apenas se atreva a poner play a un video de 1 hora y media. Pero para lograr esos objetivos, la gente resignó contenido. Entonces, veo que hay mucha gente que no habla de lo que sabe, habla de lo que investigó. Y una cosa que a mí me parece fantástica de Planeta Cero es que eso no lo perdiste nunca, José. Una de las cosas que más me gusta de Planeta Cero es cuando hablas
de las particularidades, ya sea geográficas, históricas, por supuesto, en la gran mayoría, topográficas incluso, de ciertos lugares del mundo, particulares, que tal vez tienen más que ver con un contenido histórico, pero porque los visitaste en persona. Y los visitaste no para hacer un programa de YouTube, los visitaste por inquietud personal. Eso me parece que te pone en un lugar que no es común. Y eso es lo que hace que tu canal sea un hallazgo en el océano informático. Sos un tipo que ha viajado, sos un tipo que ha conocido, que ha investigado e incidentalmente tiene un canal de YouTube. Por ¿Se entiende lo desgracia, que quiero decir? por desgracia, no visité todos los lugares de los que hablo. Por desgracia. Por su... Bueno, no, pero la gran mayoría. Bueno, Y los que unos no cuantos. visitaste probablemente, perdón, acá está cayendo el sol en Buenos Aires, así que se empezó a no verme. Un segundo. El riguroso directo, el riguroso A directo. ver si... Sí, claro. A ver si esto ayuda un poco. Si no, tengo una luz secundaria. Tengo que por decir supuesto, que, pero... que acá en Glasgow, vamos a ver, acá en Glasgow son las 10 de la noche. Claro, no, acá son las 18. Entonces, acá hace rato ya que estamos a oscuras. Claro, que cayó el sol. Tal vez no visitaste todos los lugares de los que hablas, pero los lugares de los que hablas están relacionados, tal vez por hechos históricos. En general, tu modus operandi es hablar de la Segunda Guerra Mundial. Pero también, volvemos a lo mismo, hablas de algo que te interesa a vos en forma personal. Eso a mí me parece fascinante, eso es lo que a mí me gusta de Planeta Cero. Luego desarrollaste sobre otros temas, tal vez buscando una diversificación o lo que sea. Sin ir más lejos, nosotros hemos hablado de sociedades secretas y de ovnis, por ejemplo. Pero bueno, tal vez amoldándote a temas que me interesaban a mí y incidentalmente también a ti. Pero esto que como el formato original de tu programa es unipersonal, cuando decidís hacer un programa, siento que es un tema que de corazón te interesa y eso siempre termina transmitiendo. Y esto que decíamos antes del libro, ¿no? Transmitís tal vez una inquietud en el oyente para que investigue por su cuenta. Y eso no tiene precio. Bueno, es básicamente lo fundamental de muchos de los programas. Y además casi siempre suelo acabar el podcast diciendo, por favor, busquen más información al respecto de este lugar, Cuéntenme en los comentarios. Lo decía hoy al principio del podcast, a mí me encanta que la gente comente. Siempre lo hablamos, lo de las críticas. Que bueno, que hay críticas y hay insultos, bien, pero las críticas son aceptadas todas siempre que sean con educación de forma constructiva, negativas, positivas, sobre todo si aportan. Y yo creo que es eso también lo que buscamos acá en Planeta Cero. Y hablando de viajes, y ya lo comentaba antes, aquí este señor Gustavo Maer tiene mucho que ver en que Planeta Cero exista. Porque, bueno, Gustavo y yo nos conocimos, esto lo puedo comentar, ¿no? Supongo que no hay nada oculto en ello. Gustavo y yo nos conocimos a raíz de una entrevista que tuvo lugar a causa de una de mis novelas. Concretamente bueno, hablábamos también de esta novela antes, hoy en el podcast, porque hemos tenido a Quique Benavent, que era el otro autor, hablábamos de Wall Street, que es una novela que escribimos entre los dos. Y tuve el honor de estar por primera vez en el programa, en el podcast de Gustavo, Teatro del Absurdo, siendo entrevistado, y fue el día que conocí a Gustavo. Yo creo que estamos hablando del año 2017, ¿es posible? Probablemente, sí. 17 o quizá 18 ya, quizá 18. No recuerdo. Sí, porque, bueno, Planeta Cero empezó en verano de 2018, así que es posible que fuera a principios del 18, no estoy seguro. Y en aquella entrevista, en aquella fantástica entrevista, que fue la primera vez que contacté con Gustavo, que
que bueno, está todavía en YouTube, si alguien la quiere buscar. Sí, sí, disponible. Como tantas otras colaboraciones y tantos otros podcasts que tienen en Planeta Cero, iba a decir, en Teatro del Absurdo. En Teatro Absurdo. En tu programa. Esa confusión dejémosla para después. Sí, algún día se nos cruzarán las palabras y acabaremos haciendo planetas absurdos. ¿Por qué no? Quién sabe. La cuestión es que ese mismo día uno de tus colaboradores, el señor Gustavo Siardulo, me preguntó, José, ¿y no tenés algún podcast, algún programa donde se te pueda seguir online? Y yo le respondí, no, realmente no, pero es una cuestión que puedo considerar hacer. Bueno, lo consideré apenas unas semanas y de ahí surgió de vuestra entrevista, surgió esto, Planeta Cero, que más de 3 años después empezamos, yo creo que fue en mayo, junio de 2018, cuando empecé a hacer las primeras grabaciones. Pues aquí estamos, en el programa número 100. Qué increíble. Y pasaste a Teatro del Absurdo por varios cuerpos, porque creo que nos quedamos en el programa 78 o 79 nosotros. Así que... nunca lo hubiera pensado, porque yo entré ya en la segunda temporada. Sí, ganaste en continuidad. Y lo cierto, bueno, y nuestra curiosa amistad, la amistad que Gustavo y yo mantenemos, se reforzó bastante y continuó cuando, por uno de aquellos extraños destinos de la vida, bueno, o quizá no tanto, sino que yo estaba investigando sobre un grandísimo tema, pues visité la República Argentina, que ahí aterricé en Ministro Pistarini, también conocido como Ezeiza, el aeropuerto de Buenos Aires, uno de los aeropuertos de Buenos Aires, y allá estuve, en Buenos Aires, estuve en Buenos Aires una semana. Estuve en 2 programas en directo con Teatro del Absurdo. Continuados, sí. Y la otra semana que estuve en Argentina, bueno, estuve abajo, ya lo comentaba antes, en Patagonia, en Bariloche, con otro gran amigo al que hoy no hemos podido tener aquí, pero le he mandado un saludo y un recuerdo cuando hacía la intro, nuestro amigo Abel Basti. Y bueno, yo sé que en Planeta Cero tengo unos cuantos buenos seguidores desde Argentina que siempre me envían algunos saludos o me envían sugerencias, pues para que vean que tengo una gran unión, un gran nexo con la República Argentina. Bueno, aparte, tú lo sabes, Gustavo, que tengo una buena parte de familia viviendo en Buenos Aires. Claro, absolutamente. Y eso también pues me atrajo un poco, así que... Seguro. Sí, y aparte, bueno, por supuesto que el hecho de que una de las posibles fines, las últimas moradas en esta tierra de Hitler, al ser estas tierras, bueno, por supuesto que te iba a atraer sin ningún lugar a dudas. Y bueno, volvemos a lo mismo, tu inquietud de investigar acerca de esos temas, bueno, te trajo hasta acá. Y nosotros felices de la vida porque te pudimos tener en persona. Incluso quiero decir, para que la gente comprenda de alguna manera esta relación que se entabló con José, que ya trasciende la colaboración en nuestros sendos podcasts. José ha participado de un video personal que me ha armado mi familia. Cuidado, esto suena fatal. Un video personal. Un video personal, por supuesto, pero hay que decirlo porque esto grafica la amistad que se ha desarrollado a pesar de la distancia. Mi familia me armó un video personal a partir de que yo cumpliera 40 años y José fue parte de él, que envió su saludo. Entonces, si bien hoy en día con las cuestiones tecnológicas eso no es un impedimento ni es nada tal vez maravilloso, porque es posible, está a la mano de cualquiera, el gesto de formar parte de esa reunión familiar, al fin y al cabo. Es un video que se compartió en familia y eso de alguna manera explica o muestra qué clase de amistad tenemos con José. Así que nada, siempre que él me convoca para formar parte de Planeta o cuando él es parte de Teatro del Absurdo,
a mí me pone muy contento. Hay Y que te decir, agradezco públicamente. hay que decir que hoy cumplimos 100 programas en Ujú. Planeta Cero, pero Gustavo Maer ayer cumplió unos cuantos años también. Que no, 42, no ah, son tantos. no le iba a decir, pero bueno. No, 42, no pasa nada. Aún es más joven que yo, por cierto. Yo sí que Sí, no, sí, bueno. yo sí que no voy a decir mi edad. Ya, Bueno. en algún momento dado saldrá a la luz. En algún momento dado saldrá a la luz. Sí, sí, Eh, sí. Aparecerá en Wikipedia. Así que bueno, felicitamos aquí en público, Muchas gracias, muchas gracias. en mitad del programa, a Gustavo, aunque con un día de retardo. Así es, no importa, pero bueno, lo considero tu regalo, José. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues Planeta Cero, hasta aquí 100 programas. Y de aquí en adelante llegaremos al 101, Gustavo. Muchos más. Muchos Por más. los próximos 100. Planeta Cero, ya lo comentaba al principio, va a continuar, por supuesto, que nadie se alarme, no nos vamos a marchar, hacemos el programa 100 y hasta aquí. Yo espero llegar a 200, a 1000 ya, bueno, es un tema... Bueno, la el vida, ciclo llegue la vida tiene un a su límite, fin natural. tendré que buscar Bueno, claro. algún sucesor, porque si no... Pero oye, de todas maneras, yo quería anunciar que, bueno, no es que Planeta Cero vaya a sufrir un cambio o una metamorfosis, pero sí que es cierto que vamos a mutar. Más que a mutar, se va a tratar de una fusión. Y Habrá una derivación. Derivación, fusión, bueno, lo podemos ¿Cómo podemos decir esto, Gustavo? Mejor, usted tiene mucha más plática que yo. Un planeta paralelo, ¿por qué no? Un planeta absurdo. ¿Por qué no? Un planeta absurdo. O un teatro Es cero. una idea. O un teatro cero. Planeta absurdo me gusta más, no sé por qué. Porque es un absurdo. Porque tiene más significado. O el significado se ajusta más a tal vez la idea. Yo creo que el significado se acerca más a lo que está sucediendo en el planeta a día de hoy. Claro, por supuesto. De forma global. Sí. Todo el mundo sabe, o al menos ya lo hemos repetido hasta la saciedad, que el podcast de Gustavo es Teatro del Absurdo. Y bueno, ¿quién no sabe que ahora mismo estamos en Planeta Cero? Pues si uno toma ambos, al final, básicamente, y sin andarnos con rodeos, hemos decidido, Gustavo y yo, que vamos a iniciar una nueva andadura en la que ambos vamos a compartir un nuevo programa. Por esto digo que Planeta Cero no va a desaparecer. Vais a seguir teniendo Teatro del Absurdo tampoco. Correcto. Vais a seguir teniendo nuestros absurdos reportes, tanto en un lugar como en otro, pero al mismo tiempo, y también tenemos que decir que no os tenéis que mover de este canal, ni del canal de Gustavo. Ni del nuestro, claro. En ambos canales vamos a dar a luz... crossover. Un nuevo engendro. Sí. Un nuevo engendro. ¿Por qué no? Se tratará, yo creo, al menos por lo que hemos estado hablando hasta ahora, de un programa donde va a seguir habiendo misterio, lógicamente. Para los que sigáis Planeta Cero, nuestro estilo es nuestro estilo. Vamos a tener también el misterio, el humor y en ocasiones el desenfado también, que tenía Teatro del Absurdo. Y por supuesto, va a ser una mesa de debate. De debate, vamos a hacer coloquios. Bueno, esto es básicamente, no sé qué más quieres agregar, Gustavo. Vamos a crear un nuevo podcast, básicamente. Por supuesto, y yo creo que el concepto es lo que acabas de decir hace un rato, el engendro. Engendro, la palabra engendro me parece que es clave acá. Bueno, engendro es algo que es engendrado, tampoco tiene que ser despectivo. No lo digo por lo despectivo, digo que es un engendro. Entonces, si lo planificamos demasiado, no será natural. La idea de que Planeta Cero y Teatro del Absurdo tengan un hijo que se llame tentativamente Planeta Absurdo, va a dar un... No te rías, estamos hablando de algo en serio. Si esto está planificado y bueno, en breve. La verdad es que no, José, no mintamos más a la gente. No está planificado, lo estamos charlando en este momento. Pero, o al menos ultimando, o si se quiere nos estamos comprometiendo con la gente. De alguna manera esto es una especie de manifiesto, queda grabado
no, todo el mundo se va a remitir Bueno, a esto. hay que decir, Esto es una promesa. hay que decir que no se nos ha ocurrido ahora. Ya habíamos tenido No, una por supuesto. conversación previa y hoy hemos tenido otra conversación. Han habido 2 conversaciones previas. Ya para mis estándares es mucho. Pero, por ejemplo, si lo tomamos como engendro, está muy bien. Porque va a tener elementos de Gustavo Madero y va a tener elementos de José Ángel Pastor. Entonces, el aporte que podamos hacer cada uno de nosotros, tal vez, bueno, por supuesto, las cuestiones de formato tienen que ver con que cuando uno consume material, uno se va dando cuenta que las cosas van evolucionando, se van acomodando. Pero en general, los elementos naturales de cada uno van a estar presentes. Entonces, me parece a mí que es un lindo viaje, es un lindo intento. ¿Será semanal? ¿Será bimestral? ¿Será mensual? Uno no lo sabe, pero para mí, por lo menos, en lo personal, será un gusto, será un honor, será un orgullo formar parte de un intercambio de ideas y abrir la puerta para un debate hacia afuera, externo, hacia la gente, y hacer que la gente sea parte de eso también. Yo creo que puede llegar a darse algo muy interesante, muy lindo. Así que sí, la palabra engendro me gusta mucho más. Lo hablábamos en un podcast anterior, el de Tumbas Herméticas. En la parte final del podcast lo hablábamos de que el tema de que la gente, yo creo que con el tiempo, curiosamente, cuantas más posibilidades hay de conocer mucho más fuera de lo que es el círculo de uno mismo, la gente se vuelve más endógama, se encierra más en su propio círculo, es lo que está sucediendo. Es cierto que, bueno, ahora tiene la excusa de, es que no nos dejan salir de la casa, es que no nos dejan... Bueno, oiga, tiene toda la información, lo que usted decía antes, tiene la información en la palma de la mano, acá, en esta cosa. Sí, pero igual es un arma de doble filo. Sabes perfectamente que estos tiempos, y esto hay que decirlo, porque la gente tal vez no es, mucha gente lo sabe, pero mucha gente no es consciente. Estos tiempos, la era de las redes sociales, básicamente la red social es la apoteosis del sesgo de confirmación. Estas plataformas están diseñadas para reafirmar lo que uno piensa. Efectivamente, en base a sus gustos. Entonces, eso es gustos y ideas políticas, lo que sea. Entonces es un peligro, hay que romper eso, hay que ser de mente crítica, hay que desarrollar el músculo del cuestionamiento. No necesariamente hay que caer en la bolsa de los conspiranoicos o de, como una vez me dijo alguien, hay que tener la mente abierta, pero no tanto como para que se te caigan los sesos. Hay que buscar el balance. Uno no va a andar cuestionando su propia sombra, pero sí está muy bien cuestionar si la información que uno consume es fidedigna o no, y eso se hace pura y exclusivamente con pensamiento crítico. Entonces, si nosotros podemos proponer un espacio en donde podemos fomentar esa muy mala costumbre, muy políticamente incorrecta costumbre de pensar, yo siento que estamos ante la puerta de la realización personal. Yo lo comentaba, José, y yo sé que es así. Yo comentaba esto del círculo cerrado y de abrirlo. Es muy atractiva la idea, sobre todo a nivel de divergencia informativa. Absolutamente. El tema de hacer un programa intercontinental, que a nadie se le olvide esto. Claro. Yo no estoy hablando con el vecino que tengo en el West End de Glasgow. Estoy hablando con una persona que está, y siempre lo recuerdo esto. Hace unos días alguien me preguntaba, ¿cuál es el viaje más largo que hiciste en tu vida? Fue cuando fuiste a Japón, ¿no? Claro. No. A Japón fueron 13 horas de vuelo. A Buenos Aires fueron 14. Pero ¿sabes qué pasa? Tal vez culturalmente estás más lejos de Argentina que de Japón. O no sé. O sí, yo te diría que es básicamente lo mismo. Sí, bueno, Japón es una auténtica cerrazón cultural, quizá no tanto como China, pero también. Japón tiene sus propios éxitos musicales,
por ejemplo, en Argentina se escuchan The Beatles regularmente, The Sí, Beatles claro. o The Rolling Stones. En Japón se escuchan The Beatles y The Rolling Stones, pero no regularmente. Estamos hablando No, de claro. un tanto por ciento mínimo de población, porque ellos tienen su propio mercado. Por poner un ejemplo. Pero Claro. sí que es cierto que a día de hoy la diferencia que hay de Europa a América es bastante grande. Es mucho más grande posiblemente hacia Asia, pero de Europa a América es grande, y ya no te digo si estamos hablando de un país anglosajón, como puede ser Escocia, que es donde yo me ubico, y de un país hispanoparlante, como es Argentina. Bueno, yo aquí no tengo absolutamente ninguna... Aquí no tengo ninguna noticia de lo que sucede en Argentina. El valor agregado de que sos español. No quiero olvidarme de eso. Bueno, yo tengo el triple pasaporte, como siempre digo. No importa, pero de origen al menos. Nací en España Sí. por accidente. Yo lo siento por los españoles que nos escuchen. Lo siento mucho si se sienten ofendidos, pero yo nací en España por accidente, puro y duro. Pero tenés que reconocer que ese es tu mercado, porque no haces el programa en inglés, lo haces en español. Este es otro tema que quería comentar contigo, ya que sé que dominas perfectamente el inglés y podríamos algún día lanzarnos al mercado. Bueno, habría que estudiar esa posibilidad. No, no creo que pueda manifestar mis pensamientos de una forma efectiva en otro idioma. Esta es una pregunta, ahora que lo mencionas, es una pregunta que mucha gente me hizo, ¿no? Siendo escocés, porque básicamente soy escocés, sí. Aunque no nací en Glasgow, soy escocés de adopción, totalmente. Sí. Viví en Glasgow muchos más años que en ninguna otra ciudad, con mucha diferencia. Claro. ¿Por qué no haces el programa? Bueno, aquí me preguntan por qué no lo hago en escocés. Yo mismo te lo pregunté. Pero bueno, en inglés. Pues porque yo cuando empecé a hacer el programa, sabiendo de lo que iba a hablar, en principio, quería centrarme pues efectivamente en Segunda Guerra Mundial, un poco en la investigación sobre Hitler, aunque luego fuimos derivando a otros temas de misterio. Pensé que mi mercado estaba en América Latina, en Sudamérica y en Centroamérica, básicamente. Y fíjate que no te digo España. Estoy diciendo... Claro, no. Y lógicamente yo sé que en Latinoamérica, si hago un programa en inglés, es cierto que hay gente que habla inglés, pero es una minoría. Sí. Y... Está supeditado en Norteamérica. Sí, México sí. Y Estados Unidos. Sí. Y en Estados Unidos, bueno, entonces ya sabrás que el 50% prácticamente son hispanohablantes a día de hoy. Entre los que lo son de origen y los que han ido aprendiendo español, que son muchísimos. Claro. Bien, lo queramos o no, yo tomé esta decisión, podía haber tomado de iniciarlo. Lo que no quise nunca fue mezclarlo y crear confusión en la gente. Claro, entiendo. Entonces, también los invitados que han venido siempre... sí, en ocasiones he querido traer invitados, gente. Cuando fui a Bonnybridge, por ejemplo, a hacer la investigación de ovnis, que bien sabes, que quería haber traído algún invitado, incluso al estudio, y oiga, vamos a hablar de los ovnis de Bonnybridge, que es un tema, es un programa que hice, a ver qué número es, porque los tengo aquí todos. Creo que es el número 14, uno de estos, bueno, los ovnis de Bonnybridge. Sí, hace tiempo. Mira, el número 13. Y pensé, bueno, va a ser un impedimento, no, porque se puede hacer un doblaje por encima, pero ya no va a ser la comunicación tan fluida. Sí, no, puede ser. Pero insisto, algún día lo podemos probar, hacer un canal alternativo en inglés. ¿Por qué no? O el mismo programa 2 veces. Bueno, o se puede poner canal de subtítulos, canal de doblaje en YouTube, segundo canal de audio. Seguramente, no lo sé. De subtítulos se pueden poner tantos como quieras. Subtítulos sí se puede hacer. Sí. En fin, de todas maneras, estamos hablando, Gustavo, mucho de YouTube, pero bueno, lo mismo que tu canal, que teatro. Yo en mi caso, bueno, yo no sé si en tu canal sucede lo mismo, pero también nos volcamos bastante con iVoox. Y yo tengo muchos más seguidores. El Planeta Cero tiene muchos más seguidores en iVoox que en YouTube. Curioso. No es nuestro caso. No es nuestro caso porque, y yo creo que eso vino aparejado por el hecho de que no solamente hacemos programas de tertulias o un programa análogo a algo de radial, exclusivamente. Nosotros hemos hecho informes, hemos hecho entrevistas físicas, hemos salido a la calle a hacer informes. Terraplanistas, uno de mis programas por preferidos.
Por ejemplo, hicimos 2 informes sobre una reunión internacional de terraplanismo aquí en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Y también, bueno, hemos entrevistado a algunas personalidades, artistas locales. Y entonces ese tipo de material en YouTube, por supuesto que atrae. Y yo creería, no hace mucho que no miro los números de iVoox del podcast, o mismo Spotify también tiene su estadística propia. Entonces, digamos que yo tendría que seguir 3 indicadores distintos. Hasta donde yo tengo entendido, creo que nuestra masa más voluminosa está en YouTube. Pero bueno, no importa. El programa sale en ambos formatos permanentemente, en forma simultánea. Y si no da el material para hacer pura y exclusivamente audio, bueno, se adapta para que llegue a funcionar como podcast. Muy bien, Gustavo. Pues yo creo que esto es lo que ha dado de sí este fantástico, porque lo vamos a dejar aquí. Yo no voy a seguir hablando por yo ahora. solo. Después de tener aquí a Gustavo Maer, es imposible que yo pueda superar esto. Yo no puedo seguir solo. Se puede, perfectamente. Así que esto ha sido el curioso aniversario. Yo sé que la gente que quizá esperaba un programa de misterio, pues se puede haber quedado un poco esperando. A ver cuándo sacan los informes. La verdad es que tenía yo unos informes de un ovni que se vio hace unos días en Glasgow y quería haber posteado las fotos y empezar por ahí y así dar pie. Pero lo voy a dejar para otro programa porque creo que eso va a dar bastante de sí. Así que el programa 100, el aniversario, que no ha sido ni mucho menos, no ha ido alrededor del mundo del misterio, como siempre digo aquí en Planeta Cero, ha llegado hasta acá. Gustavo, ¿algo que añadir antes de que nos vayamos sobre el nuevo engendro o sobre alguna otra cosa? Por supuesto. No, el nuevo engendro dejémoslo ahí. Es una propuesta, es una promesa y es una sorpresa para la gente y para nosotros dos. Así que según mis parámetros va a ser algo lindo. Siempre. La sorpresa es algo agradable. Lo que podemos decir es Planeta Cero tiene estas características que hemos dicho ya en estos últimos minutos, en donde yo expresé lo que a mí me parecía y seguramente los chicos que hablaron antes que yo habrán expuesto su opinión. Para mí, Planeta Cero es esto. Siempre nos cruzamos. Nos vamos a confundir siempre. Para mí Planeta Cero es esto, es mostrar lo que uno es y lo que a uno le atrae. Y José es eso que muestra en el programa. Es un tipo con mucha curiosidad, con diría, mucha sabiduría, pensamiento crítico. Es una persona que no se va a quedar con la información que le transmite una página de un libro o una persona. Va a buscar siempre más y va a buscar modelar su pensamiento crítico y su conclusión final. Y eso es lo que transmite. Y eso es lo interesante. Y es lo importante. Es lo importante. Y no es alguien que quiere, que busca convencer a nadie. Todo eso y más es Planeta Cero. Y me parece que es lo valioso. Hoy en día, en estos tiempos en los que todo el mundo busca convencer a otro de una idea o intentar vender una postura, o buscar incluso modelar el discurso para entrar en una estadística en Google Analytics, a José no le importa absolutamente nada de todo eso y lo que dice es lo que piensa. Y yo quiero felicitarlo a José por haber alcanzado estos 100 programas y por supuesto digamos, rescatar la fuerza que tiene, porque va a continuar, va a seguir, van a haber 100 más y luego de esos van a haber 100 más.
y hasta que no haya un tema para desarrollar, un tema interesante para desarrollar, esto va a seguir. Y eso es algo muy bueno. Así que felicitaciones, José. Vamos a seguir. Eso es paralelo, no importa. Planeta Cero es eso. Y estoy orgulloso de ser un invitado y de considerar a José un amigo y nada más para decir. Con tantos cumplidos, un día de estos me voy a ir a vivir a Buenos Aires. ¿Por qué no? Muy bien, Gustavo, muchas gracias por haber estado hoy en esta curiosa efeméride que hemos tenido en Planeta Cero. Yo voy a emplazar a todos nuestros seguidores al programa de Planeta Cero número 101. Claro. Que ya veremos de qué trata, porque yo siempre tengo aquí una lista de 5 o 6 temas y cada vez que acabo un programa digo, ¿cuál será el siguiente? Y normalmente, que mucha gente me lo pregunta, ¿por qué no hago los programas más a menudo? En primer lugar, porque no tengo tiempo. Eso es fundamental. Claro. Y en segundo lugar, porque me cuesta decidir qué programa hacer. Bueno, por experiencia, hacé todos y luego pensá cuál subís. Bien, es una buena idea que tendré en cuenta. José, ¿seguís teniendo cerveza ahí a mano? Pues la verdad es que no. Bueno, yo tampoco, vamos a brindar igual. A ver si queda una gota. Brindamos igual. Como decimos acá en Glasgow, Slange. Bueno, acá en Argentina decimos salud, hermano. Slange, bro. Ahí tenés otro posible título para el programa. Slange, hermano. Uf. Mejor que dejemos esto por hoy porque las cosas se están empezando a salir un poco del lugar. Esto ha sido todo por hoy y hasta el programa 101. Por cierto, os voy a dejar con la habitual sintonía de cierre. Antes lo teníamos con nosotros a su compositor, a Quique Benavent, así que os dejo con esa sintonía que tanto os gusta, Indian Rope. Hasta la próxima. Bye.